La Unión Europea quiere saber qué piensa de la Tarjeta Europea de Discapacidad. Puede responder a tantas preguntas como desee. 1. ¿Podemos compartir sus respuestas con otras personas? Sí. No. 2. ¿Cómo se llama? 3. ¿Cuántos años tiene? 4. ¿Es usted hombre o mujer? 5. ¿En qué país vive? 6. ¿Cuál de las siguientes opciones le describe mejor? Personal académico, asociación empresarial, empresa, organización de consumidores, organización medioambiental, ciudadano europeo, ciudadano de un tercer país, organización no gubernamental, autoridad pública, sindicato. 7. En relación con la discapacidad, ¿cómo se identifica? Soy una persona con discapacidad. Tengo una discapacidad reconocida oficialmente en mi país. Soy una persona sin discapacidad. Prefiero no contestar. 8. ¿Viaja a otros países de la Unión Europea? Sí. No. 9. Si no viaja, ¿es su discapacidad la razón por la que no viaja a otros países? Sí. No. 10. Si viaja a otros países de la Unión Europea, ¿de cuánto tiempo es la estancia? Hasta una semana. Hasta un mes. Hasta 3 meses. Más de 3 meses. 11. ¿Cuáles de los siguientes servicios utiliza para viajar a otros países de la Unión Europea? Escoger un máximo de 5. Transporte público, por ejemplo, autobús y tren. Estacionamiento. Alquiler de vehículos. Alojamiento, por ejemplo, hoteles. Agencias de viajes. Parques de atracciones. Complejos deportivos. Actividades culturales, por ejemplo, cines o teatros. Electricidad y gas. Teléfonos e Internet. Servicios postales. Asistencia letrada. 12. ¿Qué problemas experimenta más al viajar a otros países de la Unión Europea? Tengo un certificado de discapacidad que no se acepta. No recibo asistencia personal, por ejemplo, sillas de ruedas. No recibo descuentos cuando compro una entrada, por ejemplo, para un concierto de música o un acontecimiento deportivo. Tengo que esperar en la cola cuando quiero ir a un lugar, por ejemplo, un cine o un teatro. La Tarjeta Europea de Estacionamiento concede derechos especiales de aparcamiento a las personas con discapacidad que viajan a otros países de la Unión Europea. La Tarjeta Europea de Estacionamiento es diferente de la Tarjeta Europea de Discapacidad. 13. ¿Conoce la Tarjeta Europea de Estacionamiento? Sí. No. 14. ¿Tiene la Tarjeta Europea de Estacionamiento? Sí. No. 15. En caso afirmativo, ¿la utiliza? Utilizo la tarjeta en el país donde vivo. Utilizo la tarjeta en otros países de la Unión Europea. Utilizo la tarjeta en el país donde vivo y en otros países de la Unión Europea. No utilizo la tarjeta. 16. ¿Tiene problemas al utilizar la Tarjeta Europea de Estacionamiento? Sí. No. 17. En caso afirmativo, ¿podría dar un ejemplo? 18. ¿Cree que la Unión Europea debería garantizar que las personas con discapacidad reciban el siguiente apoyo? Escoger un máximo de 3. Los certificados de discapacidad se aceptan en todos los países de la Unión Europea. Las personas con discapacidad disfrutan de los mismos derechos de estacionamiento en todos los países de la Unión Europea. Las personas con discapacidad disfrutan de las mismas ventajas,
Por ejemplo, precios con descuento al comprar una entrada de cine en todos los países de la Unión Europea. 19. ¿Cree que una tarjeta europea de discapacidad ayudaría a viajar a otros países de la Unión Europea? Sí. No. 20. ¿Cuáles de los siguientes servicios cree que deberían incluirse en la tarjeta europea de discapacidad? Escoger un máximo de 5. Transporte público, por ejemplo, autobús y tren. Estacionamiento. Alquiler de vehículos. Alojamiento, por ejemplo, hoteles. Agencias de viajes. Parques de atracciones. Complejos deportivos. Actividades culturales, por ejemplo, cines o teatros. Electricidad y gas. Teléfonos e Internet. Servicios postales. Asistencia letrada. 21. ¿Qué formato cree que debería tener la tarjeta europea de discapacidad? Tarjeta de plástico, por ejemplo, como un carné de identidad o una tarjeta de crédito. Aplicación para teléfonos móviles. Tarjeta de plástico y aplicación para teléfonos móviles. 22. ¿Cree que la tarjeta europea de discapacidad debería ser gratuita? Sí. No. 23. ¿Cree que la tarjeta europea de discapacidad debería incluir la tarjeta europea de estacionamiento para que solo haya una tarjeta y no dos tarjetas separadas? Sí. No. 24. ¿Qué ventajas espera de la tarjeta europea de discapacidad? 25. ¿Desea añadir algo más?